Ok, bueno, pues buenas noches a todos. Empezamos hoy con la quinta plática de la serie de Fear Factor. Así es que, ¿cuántos de ustedes han estado en las anteriores 4 o en alguna de ellas? Ok, bueno, muy bien. Entonces, ya conocen la dinámica, todo mundo puede participar en el momento que quiera, levanten la manita, si tienen alguna pregunta o algo. Así es que, a ver, ¿qué aprendieron ustedes de las anteriores 4 pláticas de Fear Factor? ¿Qué aprendieron del miedo y cómo vencerlo? ¿Qué aprendieron? ¿Alguien? No se amontonen. A ver, entonces mi dedito va a empezar a funcionar. A ver, Sol, dinos, ¿qué has aprendido, Solecita? Que el miedo sí es pecado. Oh, sí, Creo que es es de las interesante. cosas más importantes y que más se me quedaron y que a veces decimos, es natural, ¿no? Pero no, definitivamente el miedo sí es pecado y nos puede sacar de la gracia, de la bendición de poder disfrutar de lo que Dios tiene. Pero, como siempre, Dios nos deja en su palabra y nos ha dado cómo vencer el miedo y cómo enfrentarlo. Y a mí lo que más me ha encantado de estas es cuando tú hablaste sobre que para los diferentes tipos de miedo, o sea, miedo hacia las circunstancias, Dios nos ha dado su poder que se encuentra en el Hijo. Miedo hacia el castigo, pues tenemos el amor de Dios, ¿no? Que es el amor del Padre, y miedo hacia nosotros mismos, hacia lo que lleguemos a ser o de lo que somos, pues nos ha dado al Espíritu Santo, que nos da pues dominio propio para afrontar las diferentes situaciones o circunstancias. Eso, y también lo de Nehemías, eso me gustó, que pues Dios, estando dentro de él, ha levantado muro y antemuros en su presencia. Está la fortaleza en donde mejor podemos estar guardados, pero también de Nehemías me gustó que decía que con una mano estaban trabajando, levantando el muro, y con la otra pues estaban listos con la espada para pelear por si los enemigos venían en cualquier momento. Entonces creo que así debería de ser nuestra vida, aunque el enemigo nos acecha, aunque pasamos por diferentes situaciones, pues seguir en el camino de Dios, predicando, trabajando en su obra, y con la otra pues levantando muro y peleando, ¿no? Con todas las armas que Dios nos ha dado. Ok, muy bien. Y a ver, Liz, ¿qué nos puedes decir del espíritu de cobardía? El espíritu de cobardía. ¿Quién sabe? Dices, me agarraste en... Bueno, es quien tiene miedo busca lo malo, puede ser así, ¿no? Nos enseñaste que quien tiene fe espera lo bueno. Cuando vimos el ejemplo de Job, el impío pues tiene miedo. Lo que a mí me llamó la atención es que el justo busca. O sea, tú vas y buscas. Anhela. El justo anhela, pero el impío tiene miedo. O sea, ahí es también donde nos dice quiénes somos, que nos ubiquemos quiénes somos, en qué debemos de trabajar, en qué nos debemos de enfocar, no estar escuchando lo que no debemos, sino de tener la fe, y la fe viene por el oír la palabra. Entonces, el miedo es una fe, pero negativa, ¿verdad? ¿Ministerio? Nos hace que eso que estamos esperando malo, a lo cual le tememos, se haga realidad. Igualmente, la fe hace realidad lo que esperamos, pero el miedo hace realidad lo que le tememos. Es terrible esto del miedo. Muy bien. Hoy
yo quiero que hablemos de una historia que creo que todos ustedes la conocen, de un personaje bíblico muy popular, así es que yo creo que todo lo que les voy a contar ni siquiera lo tenemos que leer, simplemente se los voy a ir contando y vamos a leer algunas cosas específicas. Les voy a hablar de Moisés, un muy conocido personaje de la palabra de Dios. Moisés, como todos ustedes saben, nació en un tiempo muy poco alentador para su nación. Los judíos habían venido creciendo como pueblo, pero en el territorio de los egipcios y bajo el gobierno de los egipcios. El faraón en ese momento había decidido tomarlos como esclavos a todos ellos para que realizaran las tareas rudas, las tareas más humillantes, todas las tareas que los mismos egipcios no querían hacer. Sin embargo, bueno, los hebreos eran más fuertes, más vigorosos y podían con esas tareas, y aún con toda la humillación y el maltrato, se multiplicaban y entonces el faraón empezó a temer porque se estaban haciendo un pueblo ya muy numeroso. Así es que decidió que todos los niños que nacieran, todos los varones que nacieran, deberían de morir tan pronto hubieran nacido. Así es que, bueno, todos nosotros sabemos que un niño es un campeón, porque, bueno, pues es un espermatozoide que peleó contra millones de espermatozoides por conquistar el único óvulo que había. Y entonces, pues ya de entrada, un bebé que nace, pues ya es un campeón. Ese espermatozoide le ganó a millones para llegar y tomar a ese óvulo. Así es que, bueno, pues en ese tiempo no era muy bueno ser el campeón de los espermatozoides, porque aunque fueras el campeón, apenas hubieras nacido, te iban a matar. Así es que la cosa se ponía muy fea, pero bueno, su mamá, como ustedes lo saben, lo puso en una canasta, le puso brea en la parte de abajo para que flotara y lo llevó al río, en donde caminó sobre esa cesta, y finalmente la hija del faraón lo recogió, vio la cesta, supo que era de un hijo hebreo, puesto que lo habían puesto ahí, y lo tomó como su hijo. Así es que Moisés creció, se desarrolló y fue educado como un egipcio, y no solamente como un egipcio, sino como un heredero al trono. Fue preparado en las mejores universidades, tenía pues un buen destino si él hubiera aceptado seguir con esa nacionalidad egipcia, dado que él había sido preparado como un egipcio y conocía el lenguaje egipcio y la cultura egipcia. Pero él sabía que era hebreo. Él sabía que él era del otro pueblo, del pueblo de los humillados, del pueblo de los esclavos. Y un día, cuando vio que estaban maltratando a uno de los hebreos, a uno de sus hermanos hebreos, pues él se enojó mucho, altercó con el soldado que lo estaba atacando y lo mató a ese soldado. Así es que de pronto todo cambió para Moisés, porque de ser un hombre que tenía un propósito de Dios maravilloso como un hebreo, como tenía el propósito de Dios, pues no era hebreo, pero tenía un propósito como egipcio, puesto que era el que seguía en la sucesión para ser faraón, pero mató al egipcio y se puso del lado del hebreo. Así es que pues de pronto ya no cabía ni con los egipcios, porque decidió ser hebreo, pero tampoco cabía
con los hebreos porque pues había sido educado como egipcio y ellos no lo aceptaban. Entonces, pues no encontrando nada, no encontrando un lugar donde estar y viéndose atacado y viéndose en una situación terrible, decidió salir huyendo. Así es que salió huyendo de Egipto y se fue a la tierra de Madián para ocultarse de los egipcios y ocultarse también de los hebreos. La presión a la que fue sometido le hizo huir. La huida, yo quiero hablar ahorita un poquito de que el miedo provoca huir. Cuando las personas son sometidas a mucha presión, de repente, en lugar de enfrentar la situación, en lugar de arreglar las situaciones, lo que prefieren es salir huyendo de los problemas en vez de enfrentarlos. David decía esto, lean el Salmo 55 del verso 1 al 8, no sé quién lo quiera leer. Salmo 55 del 1 al 8. Léanlo todos en sus Biblias. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Ok, entonces ustedes pueden ver, aquí David está hablando justamente de ese sentimiento. Dice él que el temor y el temblor me atraparon, dice mi corazón está dolorido, terror me ha cubierto, dice, y entonces viene un deseo. El deseo es de escapar, el deseo es de huir, dice David, quien me diera alas como de paloma, volaría y no y entonces descansaría. Dice, huiría lejos, me iría a un lugar desértico, me apresuraría a escapar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así cuando hay muchas presiones, cuando hay muchísimos problemas alrededor? Quisieran salir corriendo y que nadie los volviera a ver, escapar de toda la situación y así como que decir, empiezo de cero en un lugar en donde ni me conozcan. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten su manita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado eso? Bueno, eso es un pensamiento de huida, ese es un sentimiento de huida y ese pensamiento, ese sentimiento es provocado por el miedo. Escuchen bien. Así es que esto no proviene de Dios. No proviene de Dios el salir huyendo. La huida no es una solución correcta para nosotros. Salir huyendo, escapar de los problemas, no es la solución jamás. No sé, hoy día hay personas que a lo mejor porque, no sé, las tarjetas de crédito llegaron al tope y los bancos les están reclamando los pagos, o porque la situación en el trabajo se convirtió no solamente inseguro, sino que están corriendo personas, porque el jefe a lo mejor es un patán y trata mal a las personas,
el caso o porque la familia está mal y entonces de repente la gente lo que quiere es salir huyendo, ya sea del trabajo, de la familia, de la economía, quisieran huir de los problemas y no volver a saber de la situación, irse a otro país y empezar como que de nuevo y que nadie los conociera, que nadie supiera. Eso es lo que hizo Moisés exactamente. Lo que él hizo es, yo me voy a otro lado en donde no me conozcan, me voy a otro lado en donde pueda estar tranquilo, en donde nadie sepa quién soy. Ahí en Madián nadie sabía que él era el sucesor en el trono para ser el faraón. Tampoco nadie sabía que era un hebreo que había matado a un soldado, no sabían sus delitos pasados. Así es que allí podía pasar inadvertido, nadie lo conocía, allí era una persona más, nadie sabía que era un fugitivo, entonces podía pasársela pues bien ahí en Madián, pero pues eso no era exactamente lo que Dios tenía, Dios tenía para él. Así es que 40 años estuvo allí en Madián, pues de incógnito. 40 años estuvo en Madián sin que nadie supiera quién era. Yo creo que los egipcios tampoco supieron que estaba en Madián. Para los hebreos, pues había pasado inadvertido, ya se habían olvidado de él, el que había matado al soldado. Ya no era alguien esperado ni conocido, o sea, su vida era absolutamente intrascendente, estaba metido en absoluta mediocridad. Mediocridad es una vida promedio, eso es mediocre. Mediocre no es el que está hasta abajo. Mediocre es el que se conforma con estar en medio y ahí la pasa bien. O sea, una vida normal, una vida media, una vida en la que no trasciende ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, sino que se ha conformado con esa vida que tiene. Eso es una vida intrascendente absolutamente. Y esa era la vida de Moisés, 40 años. Pero Dios lo tenía preparado para algo mejor. Dios tenía un plan para él. Entonces, en una ocasión que va saliendo Moisés a llevar las ovejas de su suegro, que ni siquiera eran propias, él no tenía nada, lleva las ovejas de su suegro para pastorearlas. De repente llega ahí por donde estaba el monte Sinaí y allí es en donde ve una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Así es que me imagino que la vio por la tarde, la vio en la noche, la vio más noche y dijo, eso está muy extraño, cómo es que no se termina de quemar. Y entonces Dios llamó su atención, Dios le llamó la atención para que fuera allí, para que fuera a hablar con él y se dirigió hacia esa zarza, una visión de algo sobrenatural, una visión de algo que estaba ocurriendo. Y llegó allí y Dios lo confrontó con su futuro. Dios lo confrontó con el propósito que Dios tenía para él. Un religioso, si le hubiera salido un religioso al encuentro, lo hubiera confrontado con su pasado. Le hubiera dicho, tú eres un pecador, tú mataste a un soldado, eres un traidor a tu nación. Le hubiera dicho seguramente, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno por haber matado a ese soldado y por ser un traidor. Eso le hubiera dicho un religioso. Pero Dios no le habló ni del soldado muerto, ni le habló de ser un traidor, sino lo que le habló fue que la oración de su pueblo había sido escuchada por él y que necesitaba a alguien que fuera y lo sacara de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida y que lo había elegido a él. Eso es lo que le dijo. Así es que Moisés, de repente, después de una vida tranquila, todos los días tomaba su café con leche, su pancito, su cocol,
todos los días vivía tranquilito, no tenía mayor problemas en la vida, las tarjetas de crédito estaban bien, todo tranquilo. Entonces, de repente, Dios lo estaba llamando para una tarea extraordinaria. Dios lo quería poner en una situación de riesgo absoluto. Y él estaba no miedoso, no temeroso, estaba... De repente le llegó la noticia y lo puso en una situación de grande miedo porque Dios mismo le estaba diciendo que lo había escogido a él para ser el libertador de su nación. ¡Wow! Esto está interesante. Fíjense, el miedo lo llevó a huir, pero Dios lo sacó de allí. Dios los sacó de la mediocridad y yo quiero decirles que Dios los quiere sacar a todos de la mediocridad. La mediocridad no es para los hijos de Dios, la mediocridad no es para nosotros. La vida mediocre, la vida de a medias, la vida de ya me conformé, no es para ti. Dios te quiere sacar de allí. Dios te ha mostrado una visión de grandeza, una visión de gloria, para que tú vayas a más, para que tú siempre llegues a cosas mucho más grandes de las que has realizado hasta este momento. Obviamente a todo mundo le da miedo enfrentarse a la grandeza. Dios lo estaba llamando a la grandeza, no le estaba hablando de su pasado. Fíjate bien que cuando tú te confrontas con Dios no te va a hablar de tu pasado, o tu pasado está arreglado, o tu pasado ya está terminado, tu pasado lo llevó Jesús, se acabó, ya, no más pasado, ¿ok? Dios te va a hablar de tu futuro, no de tu pasado. Así es que hoy Dios te está hablando a ti de tu futuro, no de tu pasado. Yo sé que a todos los religiosos les encanta que les hablen del pasado, de los pecados y que son pecadores y que no, Dios no habla del pasado, Dios te habla del futuro. Dios te habla de lo que tiene para ti y le habló a él para provocarlo, para llevarlo a la grandeza. Pero entonces en el miedo produjo un montón de excusas. Fíjense bien, número uno, ¿qué produjo el miedo? Produjo huida. Número dos, excusas. Van a escuchar ustedes las excusas más extraordinarias que puedan ustedes encontrar. ¿Quién puede leer la primera excusa que puso Moisés? Éxodo 3:11. Yo, Yanei. Yanei, léelo, por favor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjense, la primera excusa, lo primero que dijo, tenía miedo y entonces él saca su temor y su sentimiento de ser una persona insignificante, una persona sin posibilidades de poder lograr algo. Tenía pues la idea de una nación derrotada, dominada, esclavizada, humillada, y entonces dice, ¿qué puedes esperar de mí? Dice, ¿quién soy yo para poder hacer esta tarea? Me rechazaron los mismos hebreos, me rechazan los egipcios. Así es que la primera gran excusa que toda la gente pone cuando tú los llamas a grandeza es, perdón Dios, pero no estoy calificado para este proyecto. Menosprecio, ¿no? Menosprecio a sí mismo, sentirse insignificante. Entonces, no estoy calificado, no puedo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, no puedo, no estoy calificado? Dios los ha llamado a cosas grandes y dicen, no puedo, no estoy calificado para eso. Yujú. ¿De dónde sale esa excusa? Esa excusa no sale de un espíritu de valentía.
De no confiar en Dios, que te está llamando. De no puro confiar. miedo, de puro temor, De cobardía, un espíritu de miedo, ¿no? y un espíritu de miedo. Ujú. Excusa número 2. La primera fue, no estoy calificado. Excusa número 2, Éxodo 3:13. ¿Lo leo? ¿Quién la quiere leer? Éxodo 3:13. Yo, Renata. Ok. Dijo Moisés a Dios, he aquí, A ver, tu micrófono, please. Tu micrófono. ya, Ahora sí. A ver, Éxodo 3:13. y mañana, no es cierto. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Otro de los miedos salió ahí en esas palabras. Mira, Dios, como te podrás dar cuenta, no tengo los suficientes conocimientos para esta tarea. Ni siquiera sé tu nombre. Imagínate que llego y les digo que tú me mandaste y me dicen, ¿y cómo se llama? Ay, pues no sé. ¿Cómo les puedo hablar de liberación si no conozco ni al libertador? Entonces, llegó la excusa más común de nuestros tiempos. No puedo con el proyecto porque no sé lo suficiente. Es que no sé, necesito capacitarme. Es que no sé, necesito aprender. Primer pretexto, no estoy calificado. Segundo, no sé. ¿Cómo puedes decirme que haga algo si no sé? No puedo, no sé. Es el segundo. ¿Les parecen conocidos? ¿Cuántas veces ustedes han dicho, no puedo? A ver, levanten su manita. ¿Cuántas veces han dicho, no puedo? ¿Cuántas veces han dicho, no sé? Ok. Tercera excusa. Éxodo 4:1. Y ustedes que admiran tanto a Moisés y vean nada más, es el rey de las excusas. Éxodo 4:1. ¿Quién lo lee? Van a Yo, decir, no puedo, no sé. entonces, A ver, Elizabeth. entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Dios? Y Dios dijo, Hasta ahí. ¿qué es esto? Hasta ahí, ¿verdad? Nada más era el Incredulidad. 4:1. Así es que, entonces, ahora Moisés le dice a Dios, le Que dice, no le van a creer. Dios, escogiste a la persona incorrecta. Te equivocaste, Dios. Es un error el que cometiste. ¿No que eras tan perfecto? Elegiste a la persona incorrecta. Porque si yo llego con ellos, no me van a creer. Tú no conoces. Los hebreos no creen en mí. Los hebreos me han hecho a un lado. Los hebreos me creen un traidor. Si yo llego y les digo, Dios me mandó a liberarlos, se van a reír, no me van a creer. Y si yo llego con el faraón y le digo, deja salir al pueblo de Dios, también se va a burlar de mí. Soy un perseguido. Dios, elegiste a la persona incorrecta. A mí nadie me hace caso. Primera excusa, no puedo. Segunda, no sé. Tercera, a mí nadie me hace caso. Hasta parece una señora hablando, ¿no? Parece ser la mamá hablando con el esposo. Ah, es que no puedo, es que no sé, es que no me hacen caso. A ver, ¿cuántas mamás han dicho eso en su casa?
no puedo, no sé, no me hacen caso. A mí nadie me hace caso. Nadie levanta la mano. Elegiste a la persona incorrecta. ¿Ustedes le han dicho a Dios, Señor, elegiste a la persona incorrecta? Si Dios te elige a ti para algún proyecto, ¿habrá elegido mal? ¿Se habrá equivocado? Dios, para esto se necesita una persona que tenga mucho dinero y yo no tengo. Señor, para esto se necesita una persona bien preparada y yo no lo estoy. Señor, para esto se necesita una persona que sea líder y a mí nadie me hace caso. Vean nada más todo lo que hace el miedo, terrible miedo, ¿verdad? Puras excusas. ¿Y ustedes creen que ya se acabaron las excusas? ¿Hay más excusas? ¿Sí? A ver, excusa número 4. Éxodo 4:10. ¿Lo leo? A ver, Angie, léelo. Éxodo Ok. 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo ven al buen Moisés? Dios le va respondiendo a cada una de las excusas, se las va quitando y él sigue poniendo nuevas excusas. El miedo no anda en burro, de veras. Así es que no se atreve él a enfrentar sus problemas, sus debilidades. Dios lo está llevando a grandeza, pero él no quiere, él no se atreve, está aterrorizado. Entonces, imagínense lo que ahora dice. Bueno, vamos a suponer que llego con ellos y aunque crean que sí me enviaste, aunque se les haya olvidado que maté a un oficial egipcio, ¿cómo los voy a poder convencer de que les den la libertad al pueblo? ¿Cómo voy a convencer al faraón para que saque al pueblo? ¿Cómo le voy a hacer si ni siquiera sé hablar? ¿Cómo le voy a hablar a los hebreos? ¿Cómo les voy a decir que Dios los ha llamado a libertad y todo si ni siquiera me sé el hebreo? No puedo hablar bien el hebreo y el egipcio tampoco puedo hablarlo bien. Imagínense, no puedo, no sé, elegiste mal. ¿Por qué no te buscas otro que tenga mejores habilidades que yo? ¿Les parece conocido? Sí. ¿Por qué no te buscas a otro? No, Rubén, no, yo no, Rubén, no, otro. No, te estás eligiendo mal. Yo no sé, yo no puedo, no tengo tiempo, nadie me conoce, nadie me cree, nadie me hace caso. Escoge a otra persona que tenga mejores habilidades que yo. ¿Sí saben ustedes que tienen un destino de grandeza? ¿Sí saben que Dios los ha llamado para cosas grandes o no? ¿No? ¿No lo saben? ¿No lo saben? No, pastor, no. Jesús murió por ustedes para sacarlos de la mediocridad y llevarlos arriba. Dios los quiere poner como cabeza y no como cola. Dios quiere gente que saque a otros de las prisiones. Se necesitan líderes. Quinta excusa. Éxodo 4:13. ¿Quién puede leer esa excusa? Yo. Yo, A ver, Liz, léela.
Éxodo 4. Y él dijo, 4:13. Y él dijo, ay, Señor, envíate por medio del que debes enviar. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. O sea, lo que dijo fue, yo no. Yo zafo. Envía a otro, envía al que debes de enviar. Así es que el repertorio de las excusas continuaba. Estaba aterrado por el propósito de grandeza que Dios le estaba hablando, por el propósito, por el llamado que le estaba dando, y le habló de que no tenía credibilidad, de que no era nadie, de que no sabía, de que no podía. Le habló de todas esas cosas. El resultado es que Dios se enojó con él. Pero ¿saben qué? Aunque Dios se enojó con él, no lo dejó. Aunque Dios se enojó con él, lo que le puso fue a su propio hermano para que hablara en lugar suyo, pero le dijo, pero tú vas. El llamado no se quita. El propósito de grandeza, aunque tengas miedo, aunque tengas terror, aunque estés apanicado, de todas maneras, ese propósito de grandeza sigue siendo un llamado para ti. ¿Sí me están escuchando? Así es que aunque tengas mucho miedo, de todas maneras, hay un propósito de Dios para ti, para que hagas cosas grandes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenía tanto miedo? ¿Qué es lo que le hacía tener miedo a Moisés? ¿El futuro o el pasado? Su pasado. El pasado. El pasado. Fíjense qué interesante. Dios le hablaba de futuro, pero los pensamientos de Moisés, ¿en dónde estaban? Pasado. En el pasado. ¿Cuáles eran sus pensamientos? Bueno, los hebreos a los cuales pertenezco no me aceptan. Los egipcios que me adoptaron me ven como un traidor. No puedo. Estaba atrapado en su pasado. ¿Ustedes han fracasado en el pasado? ¿Han cometido errores graves? ¿Han metido la pata hasta el fondo? ¿Sí? ¿Tienen cola que les pisen? ¿Sí? Porque mucha gente, precisamente por la cola que le pisen, no se atreve a hacer cosas, ¿eh? No, ¿cómo crees que yo le voy a hablar o cómo crees que le voy a predicar a mi familia? Pues si todos ellos saben la fichita que soy. En mi familia no me quieren porque pues robé a todos. No sé, hice algo incorrecto. Saben que he sido un mujeriego. Saben que he hecho cosas muy malas. Entonces, no soy la persona más capacitada para hacer esto. El pasado es exactamente lo que limita a las personas, porque aunque Dios nunca le habló de su pasado, Moisés todo el tiempo estuvo hablando de su pasado. ¿Se dieron cuenta? Dios nunca le habló del pasado. Dios le hablaba de futuro. Pero Moisés seguía hablando del pasado. Nadie me va a creer. No puedo. No sé hablar. No me van a aceptar. Tú no sabes, Dios. Tú no sabes, Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Cómo podemos quitarnos esos miedos del pasado? ¿Cómo podemos quitarnos esos miedos
de las cosas incorrectas que han habido en el pasado, los fracasos del pasado. Bueno, dice Isaías 43, 18 y 19. ¿Quién lo lee? Isaías 43, 18 y 19. Alguien que lo lea. Dice, Yo. no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Solecita, ¿qué es lo que Dios va a sacar a luz? Cosas nuevas. ¿Las cosas nuevas en dónde están? ¿En el presente o en el pasado? En el presente. En el presente, en el futuro, pero no en el pasado, ¿verdad? No. Ok, dice, yo voy a sacar cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿Has escuchado cristianos, Solecita, que oran para que Dios saque las cosas pasadas a luz? Sí. Yo estoy orando a Dios para que saque todo a la luz. Y se están refiriendo a los pecados del pasado, se están refiriendo a las fechorías, se están refiriendo a todo eso, porque dicen, tú eres un hipócrita, tú eres un impostor, pero yo estoy orando para que Dios saque todo a la luz. Sí. ¿Y qué es lo que Dios saca a la luz? Cosas nuevas. El futuro. ¿Qué es lo que le sacó a la luz a Moisés? Su futuro. Su futuro, su propósito, su llamado. No le sacó sus fechorías, no le dijo, ya yo soy el Dios que hablé con Abraham, con Isaac y Jacob, y tú eres un asesino. ¿Verdad que no? Le habló de futuro, no le habló de pasado. Entonces, ¿qué piensan ustedes de los cristianos que le piden a Dios que saque a la luz las cosas pasadas? Que no han conocido la gracia de Jesús. Que no conocen la gracia, pero que no conocen a Dios. También. Que no tienen idea de quién es Dios. Así es. De su amor. Le están pidiendo algo que Él no hace. Filipenses 4, 6 al 8. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 4, del 6 al 8. Yo. Sí. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, entonces nos dice la palabra que no estemos ansiosos, que no estemos afanosos, sino que toda nuestra ansiedad, todo eso se lo llevemos a Dios. Y dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. ¿Se acuerdan que yo les dije, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? ¿Sí lo recuerdan? Hablamos de eso la vez pasada. Ok. ¿Cómo guardo mi corazón? Bueno, me está diciendo el Señor que todo afán, toda ansiedad que yo tenga, la lleve con Dios, sabiendo que esto va a tener un buen remedio.
Y me dice algo más. Dice que mis pensamientos, quite de mis pensamientos las cosas pasadas, que quite de mis pensamientos el mal, las circunstancias, y que yo haga un ejercicio de pensar positivamente. Me dice, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es administración de la mente. ¿Sabías que tú puedes administrar tu mente en vez de que la mente te controle a ti? A ver, otra vez. ¿Sabían ustedes que pueden ustedes administrar a su propia mente? En lugar de que la mente los controle a ustedes con miedos, Sí, en lugar claro. de que los controle con deseos incorrectos, en lugar de que los controle con envidias, con, no sé, enojos, ustedes pueden realmente administrar su mente. Dice aquí el Señor, todo lo que es honesto. ¿Lo que estoy pensando es honesto? Todo lo que es justo, lo que estoy pensando es justo. Todo lo que es puro, lo que estoy pensando es puro. Todo lo que es amable, lo que estoy pensando, la gente lo amaría. Todo lo que es de buen nombre, lo que estoy pensando es de buen nombre. Todo lo que es virtuoso, lo que estoy pensando es virtuoso. Todo lo que es digno de alabanza, ¿sí? ¿Es digno de alabanza lo que estoy pensando? Bueno, pues en eso pensar. Y si en alguna de las respuestas es no, ese pensamiento no debería de estar allí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La ansiedad es un mal muy de nuestros tiempos. Vivimos tiempos de mucho estrés, ¿no? Hay mucho estrés en el trabajo, en el mundo laboral, mucho estrés, no sé, al salir a la calle, al usar el transporte público, en el trabajo a muchas personas pues les están pidiendo que cumplan con metas mensuales, y si no cumplen con metas mensuales pueden quedar fuera de la empresa. Entonces todo el tiempo están con un estrés por cumplir objetivos, por cumplir cosas. Más aparte, obviamente, la situación económica pone a mucha gente en un estrés porque tienen que cumplir con pagos a los cuales están, no sé, responsabilizados, firmaron contratos. Entonces, pues eso somete a las personas a mucho estrés, y ese estrés empieza a derivarse en un problema que se llama ansiedad. La ansiedad es, la ansiedad es un cúmulo de miedos, montones de miedos que tienen su origen en el pasado, que tienen su origen en las derrotas, en los problemas del pasado, pero que llevan a la persona a vivir preocupada permanentemente. Siempre están preocupados. Es un miedo que se mantiene presente todo el tiempo, aunque el estímulo estresante esté desactivado. Puede ser que tú ya tengas la suficiencia económica, pero de todas maneras vas a tener el estrés porque ¿qué va a pasar? Puede ser que ya ni siquiera sales a la calle, pero ahora tienes el problema de la inseguridad. ¿Y si se meten a la casa? Entonces empiezas a tener una serie de pensamientos llenos de miedo, basados en el pasado, pero que problemas que probablemente ya ni siquiera existen, que ya ni siquiera están. Pero la gente sigue teniendo ese miedo. Es lo mismo que le pasaba a Moisés.
Ese es el problema. Los problemas ya no estaban, pero él seguía teniéndolos en la cabeza. 40 años después. 40 años después, Moisés no podía ser libre de sus miedos que ya no estaban activos. Pero él seguía teniendo ese miedo, seguía teniendo ansiedad. La ansiedad entonces es un miedo incontrolable que permanece todo el tiempo, aunque los estímulos estresantes ya no estén activos. Esa es la ansiedad, esa es la definición de ansiedad. Ahora bien, los psicólogos dicen que la ansiedad se trata de esta manera. Les voy a comentar. ¿Qué es lo que dicen psicólogos? Bueno, el primer consejo para una persona que tiene problemas como Moisés, una persona que tiene problemas de ansiedad, es: platica con alguien de tu confianza sobre tus temores y tus miedos. Sácalo, no te lo quedes, sácalo. No lo dejes adentro, tienes que hablarlo con alguien de tu confianza. Número 2, anticipa mentalmente todas las acciones que vas a desarrollar y mírate en ellas confiado y mírate seguro. O sea, anticípate, o sea, vas a hablar en público, anticípate, tienes miedo, tienes temor, anticípate, haz un ejercicio mental, mírate cómo ya estás hablando, mírate que estás seguro, mírate que lo estás haciendo bien, mírate. Eso dicen los psicólogos, que es la manera correcta. Número 3, te dicen, aliméntate bien, aliméntate en tus horarios y no dejes pasar ninguna comida. No te malpases. Eso ayuda para el estrés, dicen los psicólogos. Número 4, limita o cancela el consumo de cafeína y de alcohol. Número 5, te dicen practica ejercicios de relajación, meditación, visualización. De ahí a las personas ansiosas les dicen que hagan ejercicios de yoga para que estén relajados, para que saquen todo lo malo que haya ahí adentro. Y la última, te dicen, no te comprometas a mucho, ve poco a poco. Así es que se debe de confrontar, te dicen, la ansiedad de manera gradual, es encarar tus miedos poco a poco, sintiéndote cómodo y tranquilo antes de avanzar más. No te vayas, no te desboques, ve poco a poco confrontando tus miedos, tus temores, hasta que vayas venciendo uno por uno, de poquito en poquito. ¿Cómo ven ese formato psicológico contra lo que Dios hizo con Moisés? Pues muy humanista. Muy humanista. Ustedes ven, no se te oye nada, Angie. Si estás hablando, no se te oye nada. Ya. Okay. Muy humanista, desde el punto de vista que pues pueden solos, ¿no? No están contemplando desde luego a Dios, entonces, pues lo cual no es posible. ¿Ustedes vieron en algún momento a Dios diciendo, ay, pobrecito Moisés, ay, chiquito, mira cómo te ha tratado la vida? Sí, es cierto, naciste en un momento muy difícil, desde chiquito sufriste, te separaron de tu familia, fuiste a dar con una familia diferente, ay, sí, pobrecito, las cosas del pasado, nadie te quiso, ¿por qué no te comes un gusanito? ¿Verdad que Dios no hizo eso? Dios no tiene autocompasión. Dios no habla de autocompasión. Dios no le dijo a Moisés, a ver, Moisés, ¿por qué no te visualizas entrando con Faraón? Mírate. Visualízate entrando.
Ya ten preparado tu discurso. Visualízate hablando enérgicamente. Visualízate haciendo las cosas bien, teniendo éxito. Mientras tanto, antes de entrar con el faraón, hazte unos ejercicios de relajamiento. Practica un poco de yoga durante las noches para que cuando llegues estés relajado, bien, come a tus horas y entonces enfrenta a los míos uno por uno, de poquito en poquito. A lo mejor dentro de otros 40 años ya estás listo para entrar con el faraón. ¿Ustedes vieron a Dios haciendo eso? ¿Qué es lo que Dios dice? Deja de pensar en el pasado. O sea, en pocas palabras, lo que Dios te da es 3 cachetadas. Reacciona. Reacciona. Te da 3 cachetadas. Pa, pa, pa. Deja de pensar en el pasado. Ponte a pensar en el futuro. Analiza tus pensamientos. Haz las cosas correctas y tienes un propósito. Así es que levántate y hazlo. Pero es que no importan tus excusas. Con Dios no importan tus excusas. Bueno, a Dios no le importan tus excusas, sean buenas, sean malas. Aunque tengas razón, son racionales, son lógicas, no importa. Dios te da 3 cachetadas y levántate. Yo no sé, yo sé que ustedes a lo mejor tratan a las demás personas así, ay, pobrecito, ay, chiquito, ay, sí, mira, has sufrido mucho, ay, sí, mira tu enfermedad, ay, sí, mira, tú no puedes, ay, sí, es cierto, ay, es que no puedo, es que, ay, es que mira, es que estoy enfermo, es que mira, y ustedes a todo mundo lo consienten y dicen que eso es ser buen cristiano. Sáquense a bañar. Bueno, o sea, a las personas que están sumidos en la autocompasión, a las personas que están sumidas en puras quejas, en puros pretextos, en serio, los tienen que levantar, los tienen que confrontar, pero con su futuro, no con su pasado. ¡Yujú! Yo quiero decirles que Dios a ustedes no los va a permitir que sigan en la autocompasión y poniendo pretextos para no llegar a la grandeza que Dios tiene para ustedes. ¡Yujú! Ay, es que no sabes lo que he sufrido. Ay, es que no sabes, es que la gente ha abusado de mí. Ay, es que no sabes, me han robado muchas veces. Ay, es que no sabes cómo me ha tratado la vida. Ay, es que no... Sáquense a bañar. El propósito es de grandeza, agárrenlo. ¿Me siguen? Ay, Rubén, es que, ¿dónde está el amor? Ay, Rubén, es que ¿dónde está tu compasión? ¿Ustedes ven a Moisés recibiendo de Dios eso? Poco a poco. Visualízate. ¿Verdad que no? ¿Qué dice el Señor? 1 de Pedro 5, 6 al 8. ¿Quién lo lee? Ay, yo. Ok. No 5, sé 6 qué al otro, pero 8. está bien. Humillaos, ¿es esa? Esa. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta el 8, ¿no?
Al cual estar, al cual resistir firmes. Al cual resistir firmes en la fe, Hasta ahí, sabiendo que los hasta ahí, mismos hasta ahí. padecimientos... Es que Hasta habías ahí. dicho nada más hasta el 8. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué se necesita? Humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Para echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Tienes miedos? Échalo sobre Él. No te los quedes. Nada de que platícalo con la persona que más confianza le tengas. Nada de que necesitas tiempo, poco a poco. Échalos todos sobre Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Ahora, escucha bien, escucha bien. Dice la palabra de Dios, en ese contexto de la ansiedad, dice que el adversario anda como león rugiente buscando devorar. La persona que tiene miedo, la persona que tiene ansiedad, la persona que no se atreve a enfrentar las cosas es presa del diablo. Una persona que no se atreve a enfrentar su enfermedad, una persona que no se atreve a enfrentar su pasado, de que lo robaron, de que le hicieron cosas, de que lo engañaron, de que no sé cuántas cosas le haya pasado, no se atreve a enfrentar su pasado y entonces vive pidiendo conmiseración y vive pidiendo compasión de las demás personas, es presa del diablo. Dice ahí que el diablo anda como león rugiente buscando a quien alrededor, buscando a quien devorar, anda ahí buscando a quien devorar. Bueno, ¿quién es la presa fácil? El ansioso, el miedoso, el cobarde. ¿Se dan cuenta por qué el miedo es un pecado en la gracia, un pecado terrible? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Realmente al miedo no se le hace mucho caso. Al miedo de eso no se predica. Porque es un sentimiento muy natural, muy normal. Ay, pobrecitos, sí, han sufrido mucho. Y de eso no se predica, pero realmente quien tiene miedo es presa fácil del diablo. Así es que sean sobrios, dice el Señor, y velen. Porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero dice, al cual ustedes pueden resistir firmes en la fe. La manera de resistir al diablo es la fe. Y la fe es lo contrario del miedo. ¿Tienen circunstancias adversas que enfrentar? La pregunta es ¿como para cuándo? Porque estar huyendo de esas cosas no se va a resolver nada, ¿eh? Viviendo en Madián 40 años, haciendo chopitas de pan con café, no remedia nada. 40 años de mediocridad. ¿Como para cuándo se enfrentan los problemas? ¿Como para cuándo? Si hay problemas hay que enfrentarlos, creyéndole al Señor, creyendo en lo que Él tiene, dejando atrás la cobardía. Déjenme platicarles. Una señora hace 7, 8 años, en una reunión de media semana, llegó allí para contarme que orara por ella, que, ¿cómo era? Déjenme acordar. Que tenía un problema ahí con su matrimonio, el esposo la golpeaba, el esposo la trataba súper mal, terrible, me platicó cosas así terribles de que estaba viviendo, y entonces le dije, ¿y qué hace allí?
¿Por qué sigue ahí? Entonces me dice, ay, es que si no, ¿quién me va a dar los 300 pesos mensuales? 300 pesos semanales, perdón. Por 300 pesos semanales la señora estaba allí soportando todo eso. Cristiana. Por 300 pesos semanales la señora aceptaba todo ese tipo de cosas. Eso se llama una persona totalmente miedosa. Una persona que no tiene valor para poder enfrentar los problemas, que no le cree a Dios para nada. ¿Me siguen? Y así mucha gente no se sale del trabajito en el que tienen porque están agarrados de su clavo ardiendo. ¿Por qué? Pues porque en este trabajito, pues como quiera, gano tantito. No se atreven a hacer cosas nuevas, no se atreven a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Pues porque con lo que tengo, pues ahí vamos saliendo. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cómo se llama el problema? ¿Cómo se llama la raíz del asunto? Se llama miedo. Miedo. Imagínense Moisés, de ser un mequetrefe como el que estamos viendo aquí, Dios lo convirtió en el liberador de su nación, en el líder más prominente de su nación, en una persona de la cual se habla en todos los países, en todas las generaciones, una persona histórica de la cual todo mundo habla, y era un mequetrefe. Miren lo que era, miren lo que era. Y de ser esa persona, Dios lo convirtió en un líder, en una persona sobresaliente a los 80 años. Cuando tuvo ese incidente en la zarza, tenía 80 años. Así es que no me vayan a decir, bueno, es que esta prédica hubiera estado bien desde hace 20 años, ahorita pues ya tengo una edad, entonces pues ya, ahorita ya Rubén, pues ya no puedo, entonces ya van a empezar ustedes con sus excusas. A la edad que tengan, es tiempo de enfrentar, ¿no? ¿Sí le creen a Dios? ¿Tienen broncas? ¿Cuántos de ustedes tienen broncas? ¿Sí? ¿Tienen problemas? ¿Sí? Es tiempo de enfrentarlos, creyéndole a Dios. No de salir huyendo de los problemas. No de pedir conmiseración de las demás personas por sus problemas. No de pedir entendimiento de las personas. Es que no me entienden. Entiéndanme. Es tiempo de enfrentarlo, ¿no? ¿Sale? ¿Qué opinan? Nadie dice nada. No, los dejé pasmados. Bueno, sí, muy cierto. Yo creo que el miedo nos paraliza. A veces, precisamente por pensar en todo lo que pudiera pasar, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? De que tengo que arreglar los documentos de una casa, pero digo, bueno, es que no está esto, no está esto, no está lo otro. Y como que le he venido dando largas esperando a que se dé algo que yo necesito, ¿no? Que según yo necesito, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, sí ha sido definitivamente. Miedo. Pues hay que arreglarlo, ¿no? ¿Será que Dios puede convertirlos a ustedes en personas como Moisés, líderes significativos, no solamente de su familia, líderes de muchas personas? ¿Podrá Dios convertirlos a ustedes en eso? Sí. Pues entonces,
agarrarse de la palabra de Dios y fuera el miedo, díganle miedo fuera en el nombre de Jesús, se va el miedo en el nombre de Jesús y yo voy a enfrentar los problemas del pasado, voy a enfrentar los problemas del presente, voy a enfrentar todo ello, porque Dios me ha llamado para cosas grandes, no para la mediocridad. ¿Sale? Pues gracias Dios por tu buena palabra y te pido que todos los que escuchen esta palabra puedan salir de esos miedos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, pues, ¿alguien quiere comentar algo o hasta aquí le dejamos? Cinco, 4, 3, 2, 1. Bueno, nos vemos entonces. Que Dios les súper bendiga. Adiós. Bye, buenas Todos. noches a todos. Bye. Bye. Gracias, Quiten Hasta su luego. miedo, hablar. Buenas noches a todos, Hablar. descansen. Aquí está llegando mi esposa. Saludos. Adiós. Bye, Bye. Sandy. Saludos. Adiós. Gracias. Bye, Elisa. Bye, Sandy. Bye. Pati, bye, bye, bye. Dios les bendiga a todos. Ay, gracias, Luego, noches. Alondra, bye. muy buena, porque Elisa decía, yo tengo miedo, y ya escuchó. Eso. Nada de Nada de mellos, nada de mellos. ¿Verdad? Nada de mello. Nada de miedo. Sandy, Sandy, rápido. no miedo, no culpabilidad, Sandy. Sí, amén. No miedos, no culpabilidad. Sí, amén. Dios está contigo. Ya te lo ha demostrado. Sí, amén. Gracias. Nos vemos. Dios te bendiga. Gracias. Bye, bye. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, gracias.